Aire. Muy buenas noches con todas las personas que se encuentran conectados a través de nuestro fanpage eConsciencia y se dieron cita para estar presente en este café científico organizado por el Grupo de Investigación de la Facultad de Contabilidad y Auditoría. Aprovechamos la oportunidad para enviar un cordial saludo a la doctora Tatiana Valle y el doctor Tito Mayorga, autoridades de nuestra facultad, y a la vez hago extensivo a los compañeros docentes que nos acompañan en este evento virtual. El día de hoy vamos a compartir con todos ustedes el tema denominado Investigación para el Desarrollo Empresarial. Contamos el día de hoy con el valioso aporte de 3 expositores que pertenecen a la planta docente de la Facultad de Contabilidad y Auditoría y que se han involucrado en el mundo de la investigación. A continuación daré lectura de lo más destacado del currículum de cada uno de nuestros panelistas. En primer lugar tenemos a la ingeniera María del Carmen Gómez, que es docente e investigadora de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. Es profesora de los programas de posgrado en varias universidades del Ecuador y es consultora empresarial. Tiene un título doctorado en Administración en la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, que está en su fase final. Magíster en Gerencia Empresarial, mención Gestión de Proyectos en la Escuela Politécnica Nacional. Se graduó de Ingeniería en Alimentos de la Universidad Técnica de Ambato. Ha participado en varias ponencias en congresos y foros en universidades de Cartagena, Universidad Santo Tomás, Universidad Andina Simón Bolívar, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, y en la Universidad Técnica de Ambato. Ha realizado publicaciones de artículos en revistas nacionales e internacionales y sus principales obras son Modelo de Gestión Educacional por Competencias, que lo hizo en el año 2012, y Perfil por Competencias, que lo desarrolló en el año 2018. En segundo lugar tenemos al doctor Jaime Díaz, que es doctor en Ciencias de la Empresa, PhD, y magíster en Organización de Empresas. Estos 2 títulos lo obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Se graduó de doctor en Contabilidad y Auditoría en la facultad del mismo nombre de la Universidad Técnica de Ambato. Tiene un diplomado internacional en NIF, editor de la revista Inclusiones, forma parte del comité editorial de varias revistas nacionales e internacionales, profesor de posgrado de varias universidades del Ecuador y en investigación se desarrolla en las líneas de la contabilidad desde la visión financiera, ambiental, social, biocontabilidad, deportiva, tributaria. En tercer lugar, les presento al doctor Marcelo Mantilla, que es doctor en Ciencias de la Educación. Tiene 2 maestrías, una en Docencia Universitaria y Administración Educativa y la otra en Ciencias de la Educación. Es docente e investigador con 26 publicaciones en revistas indexadas. Tiene escrito 5 obras relacionadas con la poesía. Ha participado como conferencista tanto a nivel nacional como internacional y se ha venido desarrollando en el campo de la docencia por un lapso de 20 años. Bien, esperemos que nuestros invitados tengan a la mano su tacita de café, como es tradición en este café científico. Así que muy buenas noches, bienvenido. Bueno, siguiendo el orden de presentación, expondrán nuestros panelistas. La mecánica de participación estará dividida en 2 intervenciones de cada participante que contará con 5 minutos para su exposición. Al final de las 3 intervenciones daremos paso a las inquietudes que ustedes tengan para que sean absueltas. Iniciamos la exposición con María del Carmen Gómez con el tema la toma de decisiones. Así que adelante, María del Carmen, te recordamos que tienes 5 minutitos para tu intervención. Muchas gracias, muy buenas noches, bienvenidos. La investigación y el desarrollo están íntimamente relacionados y aplican tanto a la academia como a la empresa. Autores en el campo de las ciencias sociales como Ander afirman
que la investigación es un proceso reflexivo y sistemático que tiene como finalidad describir hechos y fenómenos de la sociedad dentro de la cual, por supuesto, se encuentra la empresa. Por otro lado, el desarrollo es de proceso de naturaleza evolutiva, implica cambio y crecimiento. Es algo que toda empresa desea. El desarrollo y el crecimiento de una empresa no tienen que ver solamente con los aspectos financieros, sino que deben enfocarse dentro del marco de desarrollo sostenible. En este punto, vale la pena mencionar que el desarrollo sostenible está contemplado en los objetivos del Programa para las Naciones Unidas y nos compromete al impulso de las capacidades y esfuerzos por construir una sociedad equitativa a través de la reducción de la pobreza. Es allí donde se encuentran y se dan la mano las ciencias económicas, contables y financieras, entre muchas otras que forman parte del inmenso bagaje de conocimientos requeridos para elevar la calidad de vida de los pueblos. Al cumplir con uno de los objetivos primordiales de la investigación y desarrollo, se obtienen innovaciones que impulsan al crecimiento empresarial, pues sin duda se ha mejorado la calidad del producto o del servicio, se han reducido los costos y se han desarrollado nuevos productos dirigidos a nuevos nichos de mercado. En consecuencia, la empresa ha generado alguna ventaja competitiva. Si bien la investigación y desarrollo requieren de inversiones para producir conocimientos técnicos y científicos, principalmente requieren de voluntades, compromiso y esfuerzo sostenido para que quienes se encuentran al frente de la toma de decisiones lo hagan de la manera más proba. La toma de decisiones en la empresa, como en todo ente de naturaleza social, es un proceso sumamente complejo, de carácter multivariante, en donde no se pueden controlar a las variables, a diferencia de las ciencias exactas, en que las variables pueden ser controladas en un laboratorio. La toma de decisiones en la empresa trae implícito el comportamiento humano. En este sentido, Herbert Simon afirma que una gran parte del comportamiento de los individuos es intencional, es decir, está orientada a los objetivos. De ahí la importancia de que las empresas tracen objetivos claros. Resulta ilustrativo lo que manifiesta Pavesi cuando indica que las decisiones se toman en mundos distintos. Así existen mundos dóciles, mundos esquivos y mundos rebeldes. En los mundos dóciles los comportamientos son muy variados, intervienen variables cuantificables y métodos matemáticos, como es el caso de la investigación operativa y ciertos modelos estadísticos. En cambio, en el medio empresarial están los mundos esquivos, que esquivan un poco a los números. Son mundos intermedios entre los mundos dóciles y los mundos rebeldes, que a veces se prestan a ser manejados con los métodos matemáticos y otras veces no. Tal caso tenemos con las probabilidades bayesianas. Finalmente, los mundos rebeldes se desarrollan en los niveles estratégicos, con un alto nivel de incertidumbre, dado que su desenvolvimiento está en función del comportamiento de sus competidores. Son mundos del ensayo y error, en los que la investigación constante ayuda a reducir la variabilidad. Aquí tenemos el mundo de la política, de la negociación, de la estrategia. Así concluyo diciendo que existe la necesidad de que se formalicen los procesos de investigación en la empresa para la toma de decisiones acertadas y se hagan alianzas estratégicas con la academia, tales que contribuyan al desarrollo de los pueblos y de las empresas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, María del Carmen. Qué importante lo que nos acabas de compartir. Dentro de tus aspectos más importantes vemos que la investigación ha estado relacionado no solo con la investigación, sino también con la docencia. Y es importante ver cómo el crecimiento de las empresas no está
no solo está relacionado con el desarrollo sostenible. Y es ahí donde vemos las materias, las asignaturas de la contabilidad y la economía, la importancia que ellos tienen para el desarrollo de estas organizaciones. Y qué importante conocer que esta toma de decisiones es importante en el comportamiento de los individuos y tiene que estar orientada siempre a un cumplimiento de los objetivos y la importancia que en estas organizaciones deben de plantearse objetivos. Eso es algo muy importante. Y finalmente nos dices que en las empresas se debe formalizar procesos. Es por eso muy importante que en las organizaciones, aparte de que se formalice estos procesos, tenemos las asignaturas como la contabilidad. Y ya vamos a ver que en la contabilidad no solo trata el tema de la organización de la empresa, sino que también tiene que ver ciertos aspectos de actualización como la normalización de la información financiera. Para eso continuamos con la intervención de Jaime Díaz, que abordará el tema la contabilidad con la NIF. Así que adelante, Jaimito, con tus 5 minutos para que nos compartas sobre tu tema planteado. Muy buenas tardes con todos, qué gusto saludarles. De verdad que realizar este conversatorio es interesante desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista contable, desde un punto de vista económico, porque las empresas se sirven de la información que las personas procesan y para procesar la información se requiere de ciertos lineamientos, de ciertas normas, de ciertas leyes que conllevan a un proceso que en contabilidad se conoce con el registro contable. Y este registro contable se ha ido complicando, digamos así, en el tiempo, porque los negocios también se han ido diversificando. La actividad, si analizamos, por ejemplo, la actividad empresarial actualmente se ha diversificado y actualmente con el proceso que vivimos de esta enfermedad del COVID, vemos que inclusive las organizaciones se han transformado, creando, digamos así, nuevos escenarios que se necesita abordar desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista, pues, del profesional contable. Cuando la empresa empieza a crecer, necesita un proceso de organización, como lo decía María del Carmen. Este proceso de organización viene a la par de un proceso contable. El proceso contable dentro de las empresas es tan importante porque se requiere control. Viene el control de inventarios, viene el control de activos, viene el control de clientes, viene el control de las inversiones, de bancos, de recursos humanos, de todas las áreas que de una u otra forma la organización va manejando. Hay veces que las empresas o los representantes de las mismas requieren esa ayuda de la parte contable y también de la normativa. Por eso, nuestro afán desde el punto de vista de la investigación es abordar temas que de pronto queda a un lado hacia la organización, pero que desde el punto de vista de la investigación llama mucho la atención porque se necesita analizar datos, se necesita analizar normas, se necesita analizar leyes que van a tener un impacto ya en la empresa. Ese impacto puede ser de varios puntos, puede ser un impacto económico, un impacto financiero, un impacto tributario, un impacto relacionados con las ganancias, relacionados con el recurso humano, y ahí la importancia ahora de la normativa, inclusive concuerdo con varios autores que ojalá en el tiempo inclusive hay unas propias normas contables latinoamericanas, porque ahora en la actualidad estamos manejando las normas internacionales de información financiera, las NIF. Las normas internacionales de información financiera NIF, como la mayoría de empresas y profesionales lo conocen, hay dos tipos de normas, que es las NIF Full, que se conoce, y las NIF para pymes. Estas NIF Full son para grandes corporaciones, especialmente aquellas que cotizan en bolsa de valores,
y, digamos así, empresas multinacionales. Esa es la idea de esa normativa. Y las NIF para pymes es el resto de empresas que de una u otra forma van manejando y normalizándose para introducirse en esos mercados. La finalidad de estas normas es transmitir a los usuarios, que vendríamos a ser todos, el Estado, empresas, bancos, todas las organizaciones y las mismas personas, recibimos esa información y sobre eso tomamos decisiones, ¿sí? Para que la información sea transparente, libre de errores significativos, como señalan las normas de auditoría, se busca que todo esté pues controlado. He ahí la investigación, hay cosas que debemos investigar todavía en la parte pues contable, como por ejemplo subvenciones. En el Ecuador hay subsidios, que también esos subsidios deben contabilizarse. Hay la misma norma de instrumentos financieros, deterioro, una norma que tiene que ver con impuestos diferidos. Hay mucho por investigar. Así que lo que les invitamos en ese sentido con las NIF es eso. Y aparte, viene algo muy importante que tiene que ver con la contabilidad desde el punto de vista del ambiente, que lo conocemos o lo estudiamos como biocontabilidad. Y esta biocontabilidad busca que la parte ambiental esté sobre la parte económica y en función de eso se valore los activos, los pasivos, los ingresos, los costos y los gastos ambientales a través de ciertas metodologías. Eso es lo que queremos más o menos un poco abordar, transmitir, indicarles que existe la ciencia de la contabilidad que aporta la empresa y que podemos observarlo y estudiarlo desde varios puntos de vista. Bien, muchísimas gracias, Jaimito, por tus comentarios, apreciaciones, como nos has podido indicar esta noche, que para procesar la información se necesita de ciertas normas que contribuyen al proceso contable de las organizaciones. Este proceso contable es importante porque tiene relación con el control de las distintas áreas que se pueden tener dentro de las organizaciones y es necesario analizar ciertas normas que se encuentran relacionados con aspectos tributarios, económicos, y así tú nos has comentado que existen dos tipos de NIF, unas NIF full y otras NIF para pymes. Y además tenemos o nos ha quedado claro que estas normativas lógicamente tienen como finalidad contribuir para la toma de decisiones. Invitamos a las personas que nos están siguiendo a través de nuestro fanpage, si es que tienen dudas o inquietudes, que las sigan haciendo llegar, que al finalizar esta primera parte, luego de la intervención del doctor Marcelito Mantilla, daremos a conocer. Y para terminar, como les decía, esta primera parte, invitamos a doctor Marcelito Mantilla para que nos hable sobre la sociología de la empresa. Adelante, Marcelito. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos, con quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Una vez más, gracias a la iniciativa de la Unidad de Investigación de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, que nos ven también en otros países, fomentar estas discusiones que en realidad alimentan el crecimiento académico, institucional. Estamos hablando sobre la investigación que se puede hacer en el mundo empresarial. Y claro, investigación se puede hacer de diferentes frentes. Y voy a abordar un tema, no sé cuán profundo sea dentro del mundo empresarial, cuánto lo tomen en serio los gerentes, los accionistas, los propietarios, sobre la sociología de la empresa, entendiendo que la sociología es la ciencia que estudia el hecho social y es aquella acción en la que el individuo se comporta en función de reglas y normas sociales. Entonces, mire, una empresa en realidad es una sociedad en pequeño, dentro de un campus donde lleva a cabo su actividad económica, de producción, de servicios. ¿Qué tenemos en la sociedad? Tenemos instituciones educativas, deportivas, religiosas. Tenemos del Estado, pero claro, tenemos el núcleo
social que es la familia. Y esta familia está construida en función de valores. Estos valores estarán en función de la cultura del país donde habiten. Hay un marco cultural, hay un marco de valores que estructura una familia. Pues estos espacios que se dan a nivel macro en la sociedad también ocurre dentro de una empresa. Claro, si a la empresa lo configuramos desde el punto de vista económico, aquí mis queridos compañeros panelistas pues son personas que dominan el mundo empresarial, lo vamos a ver a la empresa como una unidad de producción. Me interesa rentabilidad, productividad, producción, ventas, nos interesa tener muy buenos indicadores financieros y claro, ese es el punto de vista del empresario. Pero nos olvidamos que la empresa lo construyen las personas. Una empresa tiene vida, una empresa tiene alma. Por lo tanto, al menos en las grandes empresas donde hay cientos o miles de colaboradores, detrás de un colaborador hay una historia. Y mire que la productividad de las empresas estará en función de del estado emocional del colaborador. Por eso es que inclusive hasta la psicología, que de hecho hay psicología industrial, la psicología en general, deben, y así lo conciben algunos empresarios que tienen verdaderos departamentos de psicología, porque las empresas están hechas por personas y las personas tienen conductas, tienen comportamientos. Y esas conductas, esos comportamientos van a ser factores determinantes en la productividad. Entonces hay todavía, no se ha agotado, nunca se agotará las líneas de investigación que se podría abordar desde la academia. Si preguntáramos a un abogado, pues lo vemos a la empresa simplemente, lo ven a la empresa simplemente como una institución que tiene que ser normada jurídicamente, regida por principios y normas nacionales, reglamentos internos, y eso está correcto porque hay que normar la convivencia. Si preguntamos qué es una empresa desde el punto de vista de un psicólogo, pues la empresa está movida por conductas. La psicología estudia la conducta humana. Y entonces, mire, esos comportamientos, esas conductas de los protagonistas de una empresa, que son los colaboradores, van a determinar el éxito, la productividad o el estancamiento de una empresa. Entonces hay que ponerle mucha atención también a estos factores, no solamente considerar que a lo mejor al fin de un año fiscal, de un año económico, poner a validar los estados financieros, los estados de resultados, y eso está perfecto porque el empresario invierte y corre un riesgo, y claro, lo que quiere es producir, pero nunca se tendrá que olvidar que, como le decía, los protagonistas de una empresa son sus colaboradores, y detrás de ellos hay una familia. Estudiarlo a profundidad, el nivel de instrucción, cuánto impacta en la productividad, en el desarrollo, en el crecimiento, la cultura, la religión, los conflictos internos que hay dentro de una empresa. Entonces, todos estos elementos pueden ser investigados desde una óptica sociológica, psicológica, desde la psicología industrial, desde el ámbito legal. Entonces, hay elementos tan consubstanciales, por ejemplo, que a lo mejor no lo damos importancia. El poder. Mire, analizarlo desde las teorías y puntos de vista sociológicos, desde Foucault, de Michael Foucault, el poder dentro de la empresa, que no podemos confundirlo con el empoderamiento. Son términos que ahora están en boga. Todo el mundo sabe que ya las empresas un poco han salido de esa dirección jerárquica.
y que ahora la administración de las empresas viene a ser en redes, horizontal. Nos olvidamos de la pirámide, pero aún quedan esos vestigios, y esos vestigios tienen alguna incidencia dentro del modus operandi de una empresa. Entonces, en otros países lo consideran esto con mucha seriedad. En Ecuador habría que hacer estudios mucho más profundos. Ahí es donde juega un papel importante la academia para, en ese marco estratégico, entre la apertura que den las empresas y el conocimiento que pueda proveer la academia, establecer esos nexos, esos lazos para generar conocimiento. Desde la academia nos queda el compromiso de generar conocimiento y aportar a la toma de decisiones de lo que nos hablaba la ingeniera María del Carmen, que eso lo hace el empresario. ¿Pero en función de qué? De un estudio, en función de una investigación, en función de resultados. Sabiendo, eso sí, por último, bien lo decía también la ingeniera, que no hay normas, no hay fórmulas, no hay matemática para controlar los hechos sociales. Esto lo hacemos desde una hermenéutica, desde el famoso Verstehen alemán. Pues interpretamos la realidad, pero esa realidad también es ciencia, también es conocimiento. Gracias, doctor Mauricio. Listo, gracias Marcelito, y qué importante conocer un poquito más acerca de esa sociología de lo que usted nos ha compartido esta noche. Vemos que para quienes no estamos muy asociados con este término, qué importante conocer que la empresa es una sociedad en pequeño, que está constituido lógicamente por valores, y las empresas lógicamente las realizan las personas. Y estas personas tienen comportamientos que intervienen dentro de la productividad. Las conductas de los colaboradores, lógicamente, determinarán el éxito o el estancamiento de las organizaciones. Qué importante, mi doctor Marcelito. No sé si es que de repente tenemos alguna inquietud por parte de las personas que nos están siguiendo para nuestros panelistas del día de hoy. Bien, con esto damos por terminado la primera parte de las intervenciones y les recordamos que pueden dar un like en nuestra fanpage para indicar que les gusta y lo pueden compartir. Para esta segunda parte, nuestros expositores pueden cambiar el tema o realizar alguna ampliación sobre el tema que ya lo expusieron. Conservamos el mismo orden de participación e invitamos nuevamente a María del Carmen, que en esta ocasión hablará sobre la gestión del conocimiento. Así que adelante, María del Carmen, con tu intervención. El conocimiento es un pilar fundamental en el desarrollo empresarial. Para ello, es necesario que las empresas dispongan de información de calidad y no se limiten al uso de la teoría mínima de racionalidad instrumental, es decir, del sentido común. Existen muchos factores que influyen en el desarrollo empresarial. Quizá el de mayor importancia es el manejo del conocimiento, que en muchas ocasiones está en las manos del subordinado, de tal modo que la organización no es la poseedora del conocimiento. Entonces amerita hablar de gestión del conocimiento, que es un sistema que facilita la búsqueda, codificación, sistematización, difusión de experiencias individuales y colectivas para convertirlas en conocimiento global. La gestión del conocimiento forma parte de los procesos estratégicos emergentes de las organizaciones y se lo debe tratar desde la gestión de la complejidad. En la actualidad, ha cobrado la gestión del conocimiento muchísima importancia en las organizaciones exitosas, pues las organizaciones exitosas son aquellas que crean conocimiento y lo hacen de una manera consciente y consistente en todos sus niveles. Nonaka y Takeuchi hicieron significativos aportes a la gestión del conocimiento. En su libro, la organización creadora del conocimiento nos explica cómo las compañías japonesas crean conocimiento mediante
la interacción entre el conocimiento tácito y el conocimiento explícito, dos tipos de conocimiento que fueron abordados en décadas anteriores por Polanyi. La teoría de la organización creadora del conocimiento indica que la clave está en la movilización y conexión de conocimiento. Los conocimientos tácito y explícito interactúan y se intercambian constantemente. La creación del conocimiento resulta de su continua interconversión, que ocurre en 4 fases: socialización, combinación, exteriorización e interiorización, en las que el conocimiento evoluciona, crece y se expande. Además, el proceso de creación del conocimiento tiene 2 dimensiones. Lo hace y se consolida en niveles ontológicos altos, porque se desarrolla en la dimensión ontológica y la dimensión epistemológica, formando espirales. Estas espirales son iterativas e incrementales. Cuando la organización es capaz de compartir conocimiento en su interior y además es capaz de compartir conocimiento con otras organizaciones, se abren oportunidades de trabajar nuevos procesos para el desarrollo empresarial, como son la innovación y la asociatividad. Sachs revolucionó el pensamiento de los profesionales de las organizaciones con el enfoque de aprendizaje continuo. Introdujo el concepto de aprendizaje organizacional en su libro La Quinta Disciplina y contribuyó al impulso del desarrollo de las organizaciones. Sachs afirma que las organizaciones que aprenden poseen compromiso hacia el aprendizaje. Por tanto, apoyan a la formación de los empleados. Poseen una cultura de aprendizaje y de desaprendizaje. Fomentan un ambiente favorable para ello, entonces podemos hablar de una empresa inteligente. Observan estas empresas del entorno, se adaptan a los cambios y dan respuestas rápidas con el apoyo de la tecnología. Además, sus empleados se estimulan mutuamente al aprendizaje y se aseguran de aprender lo aprendido, de aplicarlo, de renovarlo. Como podemos apreciar, el aprendizaje no termina en los centros educativos, sino que continúa en la empresa en todos los ámbitos. Así en las ciencias contables, administrativas, financieras, psicológicas, hacia el desarrollo humano y empresarial. Gracias, María del Carmen, por tus apreciaciones en esta parte de la gestión del conocimiento. Vemos que en las empresas deben poseer información de calidad, algo más o menos lo que nos había indicado también Jaimito, qué importante de la, no solo parte de la normativa, sino que ahora vemos también en esta parte de la gestión del conocimiento. Y actualmente vemos que esta gestión del conocimiento está formando parte de las organizaciones, porque está creando conocimiento y como tú nos lo decías, María del Carmen, un conocimiento tácito y explícito. Y vemos cómo este conocimiento evoluciona, crece y se expande. Y qué importante fuera que las organizaciones puedan compartir este conocimiento para tener un aprendizaje continuo. Miren, qué importante conocer estas apreciaciones que nos ha dado a conocer María del Carmen esta noche. Y continuamos entonces con Jaimito, abordando el tema que en cierta forma ya lo indicó a breves rasgos sobre la biocontabilidad. Así que adelante, Jaimito, te escuchamos. Gracias, Mauri. Bueno, miren, actualmente la sociedad como tal y el mundo se está preocupando por algo muy importante, que es la parte ambiental, la parte de la naturaleza, de los recursos naturales. Y se está abordando ampliamente este tema. Sin embargo, esto ya se lo viene estudiando con profundidad desde los años 90. El Ecuador en el año 2012 ingresó con algo que se llama contabilidad ambiental, a través del sistema de valoración de este tipo de recursos.
Sin embargo, claro, a nivel ya de las empresas, a nivel ya de del Estado como tal, de los gobiernos autónomos de cada ciudad, pues no se lo ha tomado en consideración. También de parte nuestra, de la academia, hace falta abordar con mayor profundidad estos temas, porque ya nos invita a reflexionar que existen activos ambientales y estos activos ambientales de una u otra forma hay que conservarlos. Y ahí viene lo que se conoce como contabilidad ambiental, contabilidad verde, y ahora actualizado a lo que se llama biocontabilidad, porque tiene que ver con la vida, tiene que ver con aquellos recursos, con aquella naturaleza, con aquella riqueza que de una u otra forma se lo puede valorar. La idea actualmente, a través de unos nuevos estudios y propuestas que realiza, por ejemplo, este profesor Antonio Mejía, es la teoría tridimensional de la contabilidad, donde busca abordar la parte pues ambiental en una pirámide como principal objetivo, la parte social como un segundo objetivo de la contabilidad y la parte económica como un tercer objetivo. Actualmente la contabilidad y las empresas lo manejan distinto, es decir, primero lo económico, quizás luego la parte social y al último la parte ambiental. Por eso es que durante algunos años ya se ha observado que existe estas demandas, inclusive por el ambiente o el daño que ha ocasionado en diferentes países la sobreexplotación de la naturaleza o la mala explotación de la misma. Y dentro de nuestros estudios vamos abordando que podemos valorar, por ejemplo, algunos recursos naturales como los parques, los lugares recreativos y cierta naturaleza de una u otra forma que nos da un bienestar ambiental. Y hay varios métodos que podemos utilizar para ellos. El más conocido y el más utilizado es la valoración contingente. Esta valoración contingente busca realizar una investigación donde los usuarios de estos bienes y servicios ambientales están dispuestos a compensar o a pagar por la utilización de los mismos. Y esa metodología, a través de unos procesos econométricos, con ayuda de profesionales de esa área, nos van a permitir tener un valor económico-ambiental. ¿Qué es ese valor económico-ambiental? Se lo puede reconocer en la contabilidad aplicando normas contables. La primera norma contable para la parte pues, de estos lugares recreativos serían las NIC-SP, que se conoce ahora, que son las normas internacionales de contabilidad del sector público, que ya están vigentes desde el año 2020 su aplicación para todas las entidades del sector público. Y en el caso de las NIF también se lo puede registrar con las normas internacionales de información financiera NIF, sea full o sea PIX. De hecho, por ejemplo, podemos inclusive hacer un reconocimiento de tipo ambiental con una metodología que nos permite identificar por su buen nombre del lugar. Al identificar o valorar el goodwill ambiental, podríamos reconocer en los estados financieros ese activo ambiental. Entonces, nuestra propuesta, digamos así, Mauricio, Marcelo, María del Carmen, es que logremos de una u otra forma darle un giro más profundo a la contabilidad, logrando en las empresas, logrando en los profesionales, a que reconozcamos, valoremos la parte ambiental. Eso nos lleva a otras investigaciones como la huella ecológica, que tiene que ver con lo mismo, y aparece otro término que es contabilidad de huella ecológica. Y así podemos ir avanzando en esta parte ambiental para que de una u otra forma todos los que usamos los estados financieros podamos darnos cuenta que también existen activos ambientales que tenemos que cuidar y esos activos ambientales en la actualidad nos están ayudando a generar beneficios económicos en beneficio, digamos así, de la organización y de todos quienes trabajan en la misma. Entonces, es un poco para abordar, Mauri, este aspecto de la biocontabilidad y de pronto para, si alguien tiene alguna duda, alguna discusión, pues con todo gusto ir armando un poco amplio este tema. Bien, muchísimas gracias, Jaimito.
qué importante conocer que la vía contabilidad no ha sido considerada con la importancia que debería darse y que se encuentra relacionado lógicamente con, como tú lo dijiste, con el medio ambiente, y de ahí vemos que se puede o toma las distintas denominaciones con las que se les está conociendo este tema de actualidad. También vemos que tenemos una tridimensionalidad de la contabilidad, donde vemos que existen tres aspectos fundamentales: uno ambiental, social y económico. Y también nos has comentado tú acerca de la valoración contingente, que es donde los usuarios estarían dispuestos a pagar por la contaminación que se pueda ver reflejado, por la contaminación que pueden generar estas empresas, y qué bueno que se pueda ver reflejado en su contabilidad. Ahí sería un poco importante también tratar de que la parte del Estado, en este caso la parte tributaria, sea también considerada para muchas de las empresas que a lo mejor están tratando de involucrarse en este nuevo mundo de la biocontabilidad, y de cierta manera les permitiera deducirse alguna parte de esas inversiones que ellos podrían hacer. Tal vez podría ser un poquito más atractivo. No sé, ahí de repente, doctor Marcelito, usted nos hablaba un poquito acerca de en esta sociología de las empresas, sobre la cultura. ¿Sí? Entonces ahí podríamos ver que también depende mucho de la organización que tenga ese ideal, tal vez, o ese enfoque. Así que, doctor Marcelito, adelante con su tema, que en este caso usted lo va a continuar abordando, la sociología de la empresa. Gracias, doctor Arias. Y claro, me gustaría justamente enlazar la idea que nos ha planteado Jaimito en términos de cómo están ahora mirándole a la empresa, no solo ya desde el ámbito contable, ambiental y económico. Mire, ahí está también el ámbito social. Y qué bueno, eso significa una ruptura de paradigmas. Es que los empresarios se han dado cuenta que es insostenible en el tiempo, obviamente, las empresas solo pensar en el giro del negocio desde el punto de vista económico. ¿Por qué darle la espalda al medio ambiente? ¿Por qué darle la espalda a un ente, a un componente social que está íntimamente relacionado con el funcionamiento de las empresas? Y qué bueno, estos paradigmas que ocurren. Mire, yo voy a decir algo. Si hay algo permanente en la sociedad, es el cambio. Lo único permanente en la sociedad es el cambio. Y es constante. Hoy nos toca vivir una nueva realidad. Si vemos las cifras, que son muy desalentadoras, ¿cuántas empresas se han cerrado? Y las que aún sobreviven, tenga la plena seguridad que los colaboradores que estarán apuntalando la supervivencia de estas empresas tienen que entrar en una fase de reaprendizaje, porque ya nada es igual. Y entonces ahí entra en juego esa nueva convivencia social. También voy a enlazar un poquito con lo que decía la ingeniera María del Carmen. Si hablamos de la gestión del conocimiento, ¿no? La verdad es que el conocimiento es poder. Hablar de ese capital intelectual que forma parte de las empresas. ¿Cuánto vale, cuánto significa la experiencia, el know-how, lo que llamamos? Eso hay que profundizarlo. Es un valor intangible. La experiencia es un valor intangible, pero que ahí, enlazando con la contabilidad de intangibles, están inventando, estructurando, componiendo, analizando modelos para valorar esos intangibles. Y eso, como le digo, la experiencia, vea, también es un elemento muy, muy valioso dentro de la funcionalidad de la empresa. Si nos vamos un poquito al lado de la psicología, hablábamos de la inteligencia emocional. Hay muchos estudios. Wisinger es un autor de un libro de la inteligencia emocional en la empresa. Los estudios están.
Lo que a mí me preocupa que estos temas no se les da mucha atención en nuestra realidad latinoamericana, en nuestra realidad ecuatoriana, cuando debería sopesar estos comportamientos humanos como una variable determinante en la productividad de las empresas. La cultura. ¿Cuánto pesa la cultura? Imaginémonos que yo tengo una empresa con 200 empleados y contrato 30, 40 o 60 empleados que provengan de la costa. Ellos tienen otra forma de vivir, ellos tienen otro comportamiento. ¿Será que eso incide, desestabiliza el modus operandi normal de mis colaboradores de la región sierra? ¿Tendrá alguna implicación? ¿Se harán alguna vez esta pregunta los empresarios? Pero la academia sí. Porque como les decía, la empresa es una sociedad en pequeñito, entre cuatro paredes, donde se da, es dinámica, es dialógica, es dialéctica. Por lo tanto, todos estos factores que podríamos no tomarlo mucha atención son de verdadera significación a la hora de verlo a la empresa holísticamente, como un todo. Si hablamos en términos de cultura, si hablamos en términos de religión también, entonces todos estos elementos confluyen en última instancia en lo que todo empresario, como le decía, aspira, ver lucro, rentabilidad, que esos indicadores financieros sean muy buenos, sean óptimos. Obviamente, como les dije en el principio, está invirtiendo un capital, ese capital tiene un riesgo, pues hay que producirlo. Hay muchas ciencias que se han dedicado al estudio de las empresas. Solo una partecita es la sociología de la empresa como tal. Hay la teoría organizativa, hay la psicología industrial, donde en realidad trata de entender la relación hombre-máquina. Mire, la psicología, la cuestión de la comunicación, el trabajo social, trata de entender los conflictos que se pueden dar ahí, y no me refiero a los conflictos laborales, porque a veces creemos que en un conflicto laboral solamente se puede arreglar con un incremento de sueldo. Tal vez el colaborador no esté pidiendo un aumento de sueldo, esté pidiendo reconocimiento, y que a veces ese reconocimiento falta mucho en las empresas. Y créame que esos valores, esos factores intrínsecos de la personalidad son importantes a la hora de ver el desempeño profesional. Mire, cuán importante es el reconocimiento. Tiene eso un valor solo simbólico. No estamos hablando de dinero. Entonces, el empresario a veces piensa que, bueno, si hay un conflicto, arreglemos subiendo un X valor porcentual en el salario. Pero ¿conocemos realmente las verdaderas motivaciones de los colaboradores? Como yo les decía, a lo mejor solo está esperando un reconocimiento. Y eso tiene un peso significativo. En un estudio, no recuerdo exactamente el autor, hacía una conclusión bastante alarmante y decía que nada espera más un colaborador que concluir su jornada de trabajo para salir a la calle y recuperar algo de humanidad que le queda. Pero estamos hablando en esos términos tal vez de malos empresarios, porque hay los buenos y los malos, los que están ocupados en que su capital más valioso es el talento humano. Y qué bien por ellos. Ahí es donde debe entrar en académicos nuestro rol como investigadores, como les decía,
proveer de esos insumos al empresario para que pueda tomar decisiones. Quienes estamos en el mundo de la investigación sabemos del cómo hacerlo aquello. Lo que nos está faltando es algo importantísimo también, que es esa triangulación academia, Estado, empresa. Una especie, una alianza estratégica para poder colaborarnos. Y ese debe ser una de las funciones no es que debe ser, es una de las funciones sustantivas de la academia en buscar siempre el mejoramiento de la sociedad. Para eso generamos conocimiento, pero necesitamos también una empresa de puertas abiertas que nos dé la posibilidad de hacer estudios. Estudios obviamente van a servir para que ellos puedan tomar decisiones. A veces los estudios lo hacemos desde el lado de la academia, pero a veces no conocemos cuáles son los intereses y necesidades del empresario. Con el proyecto Tuning existen ya las competencias que debe tener casi cada profesional, y esas competencias están miradas desde academia, empresa y la persona, el profesional. Pero aquí todavía no hay serios estudios donde en realidad nosotros, como les digo, podamos conocer a ciencia cierta qué está requiriendo en términos de capacidades, de competencias, de habilidades, de destrezas, el empresario, para nosotros desde la academia darle un giro, si es que es posible, y proveerlo de ese capital humano, de ese capital intelectual que vaya precisamente a aportar significativamente en el crecimiento y desarrollo empresarial. Si crece una empresa, crece una localidad, crece una región, crece un estado, pero en un marco de principios, de valores y de ética. Gracias, mi estimado doctor. Gracias, Marcelito. Qué importante que los empresarios puedan darse cuenta que no solo el reconocimiento económico es importante en una organización, sino también ese reconocimiento hacia la labor, hacia la persona que se encuentra dentro de su organización, de tal manera que en muchos de los casos esto puede resultar motivador para sus colaboradores que lógicamente están alineados hacia los objetivos de la organización. En este momentito vamos a proceder a dar lectura de todas las inquietudes que nos han escrito las personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes. Lo que sí vamos a solicitar a nuestros expositores que por favor lo contesten de la forma más corta posible por cuestiones de tiempo. Y nuestra primera inquietud que tenemos es la de Paulita Fernanda, que nos dice lo siguiente. ¿De qué manera se puede trabajar en una empresa con etnias distintas y choques culturales en la parte financiera y en la parte comercial? Para el doctor Marcelito Mantilla. Mire, qué interesante la pregunta. Pues si la empresa es una empresa de puertas abiertas donde va a dar cabida a todas las orientaciones, sistemas culturales que existen, qué importantes serían los procesos de inducción, los procesos de acoplamiento. Ahí entra en juego trabajo social o el departamento de psicología, que son hechos sociales. Hacer procesos de inducción para que haya esa integración del nuevo elemento que no compagina tal vez con la cultura, con la etnia dentro de la empresa y se acople de una manera rápida y pueda ser productivo, porque siempre buscaremos la productividad. Eso dentro desde la dialéctica del trabajo mismo dentro de una empresa. Importantísimo la inducción que se le pueda hacer. Bien, gracias, doctor Marcelito. Para Jaimito nos dice Marco Daniel Guato. Con el paso del tiempo se ha visto un cambio considerable en cuanto a la contabilidad ambiental. Y después de la pandemia, ¿cuán afectada se verá? Gracias. Bueno, la contabilidad ambiental está en
al igual que la contabilidad financiera, está en todos nosotros. La contabilidad ambiental aporta, digamos, de una u otra forma al medio ambiente. ¿Por qué? Hablábamos que tenemos activos, pasivos, ingresos, gastos ambientales. Cuando hablamos de un pasivo, por ejemplo, el hecho mismo de tener, digamos, un jardín vendría a ser un activo ambiental. Que ese activo ambiental, si lo utilizamos y lo resguardamos y lo cuidamos, pues nos va a servir de mucho tiempo. Si lo colocamos, digamos, cemento encima de ese jardín, a lo mejor ese activo ambiental desaparece, ya no tiene ese activo ambiental. Un pasivo ambiental, las empresas generan muchos pasivos ambientales. Hicimos una investigación con una maestrante sobre unos pasivos ambientales en el sector minero. El sector minero hace una explotación y esa explotación produce unos efectos colaterales a personas como las comunidades a su alrededor, la restauración mismo de ese lugar y algunos efectos que podría ir inclusive a la misma agua. Entonces eso genera pasivos ambientales. Como vemos en esta pandemia, se ha observado que de una u otra forma la naturaleza como tal como que va respirando. ¿Por qué? Porque la contaminación que se suele hacer como personas ha disminuido. Ya podemos escuchar, en ciertos meses escuchamos inclusive los mismos pájaros ya cerca de nuestras casas, los que vivimos en la ciudad. Eso nos demuestra que ella como tal, la naturaleza, tiene vida y que ella también necesita como un respiro. Si no le damos ese respiro, ella se agota, igual que nosotros. Nos estamos continuamente trabajando, también nos agotamos. Entonces, la contabilidad ambiental tiene varias formas de abordarla, mirarla. Y una de las importantes de la contabilidad ambiental, que tiene que ver con la biocontabilidad, es justamente que a las empresas les podría ser más óptimas y generar beneficios sobre eso. Les voy a contar un caso que realizamos una investigación también con una maestrante y ella aplicó lo que se llama contabilidad de huella ecológica. Hizo una investigación sobre un grupo de empresas importantes aquí en el Ecuador y pudo darse cuenta que la empresa consumía mucha huella ecológica, es decir, la cantidad de huella que tenían diferentes grupos de empresas eran muy altas. Y se puede identificar qué cuentas del balance afectaban a ese consumo de huella ecológica y también qué tipo de empresas son las que más consumo de huella ecológica tienen. La huella ecológica se relaciona con la cantidad de hectáreas que consumimos como personas o como empresas con relación a la capacidad que tiene el planeta para darnos lo que necesitamos. Y se cambió el modelo inclusive de servicio, que en el caso de aquí de Ambato se lo puede observar, que en el caso de Ambato hay un centro comercial donde antes servían, por ejemplo, la comida en platos desechables. Los platos desechables como tal, para aquellos que dan esos platos desechables, ellos consumen mucha huella ecológica. Entonces cambiaron la metodología ahora por dar en platos, digamos, de porcelana. Eso ayuda al medio ambiente. Bajaron considerablemente los costos de ese tipo de transacciones porque era muy elevado, lo reemplazaron por otros costos más económicos. Y en otros ámbitos y en otros, digamos, grupos de cuentas donde se identificaron que se consume mucha huella ecológica, empezaron a implementar otro tipo de tecnología que hizo que esos costos se abaraten. Hace un momento tú decías, Mauri, que en la parte tributaria, ¿no es cierto?, cómo se ve afectado o cómo se vería afectada esta parte de la contabilidad ambiental o biocontabilidad o el ambiente. Nuestra visión desde el punto de vista de investigación es que en el futuro la tributación tiene que dar un giro, un cambio, y posiblemente ya no se pague tributos sobre las ganancias, sino se pague tributos en función de la contaminación, porque lo más valioso en el tiempo va a ser el ambiente. Aquel que contamina más quizás será la empresa o la persona que pague más tributos y aquel que contamine menos será la persona que pague menos tributos. Porque hacia allá va todo el proceso económico, ambiental, social, va hacia ese cuidado. Entonces, la contabilidad de una u otra forma, la contabilidad ambiental, tiene mucho que ver con nuestro diario vivir. Cuando uno, así como existe una cultura tributaria,
debe haber una cultura contable y debe haber una cultura también, digamos, ambiental. Y esa cultura ambiental nos va a permitir ser, digamos, más conscientes con lo que consumimos, con lo que realizamos, y eso nos va a permitir de una u otra forma, pues, también contribuir con la empresa, con las personas, con el ambiente, y llegará un momento, fíjense que, no sé si ustedes se han dado cuenta, que ahora hay una tendencia inclusive a la construcción de viviendas que tengan el aspecto ambiental, es decir, que tengan un jardín, que tengan flores. ¿Por qué razón? Porque ya los estudios han demostrado que se necesita de eso, inclusive desde el punto de vista emocional de las personas, para que ello exista un equilibrio, ¿no? Porque estar en cuatro paredes como nos pasó en esto de la pandemia, entonces muchas personas inclusive se enfermaron más por el encierro. Y como no hay contacto con la naturaleza, entonces eso nos afecta en todos sentidos. Eso un poco, Mauro y Marcelito. Okay. Carmen, para... Bien, listo. Sí, vamos a poder agilitar un poquito más, por favor, con las respuestas. Vemos que nos están llegando muchas inquietudes y tenemos que tratar de absorberlas, ¿no es cierto? Así nos decía Pauli Villalba que en el caso de la contabilidad ambiental, si se implementaría en nuestro país, ¿cuáles serían los beneficios? Y me parece que tú ya lo habías manifestado un poquito, Jaimito, con la parte de los tributos, ¿no es cierto?, a esas tendencias de lo que posiblemente se pueda llegar. Andrea Núñez nos dice, ¿qué estrategias válidas se tomaría para contrarrestar el deterioro ambiental ante la situación actual? Jaimito. Bueno, el deterioro ambiental es un proceso que está viviendo el planeta en sí. La única, digamos, solución somos nosotros mismos. Y son las empresas, porque las empresas necesitan de esos recursos naturales y cuando lo explotamos tenemos que buscar la forma de ser creativos y buscar alternativas de que la explotación ya no sean sobre recursos no renovables, sino más bien de recursos renovables. Nos tocará cambiar la explotación, digamos, petrolera por una explotación de pronto agrícola que nos permita generar lo que en otros países ya lo tiene, generar un combustible en función de recursos renovables, la parte eléctrica. Entonces, eso es lo que debemos apuntar actualmente y la gente de una u otra forma valoramos. Es un buen nicho de mercado, inclusive actualmente, generar productos amigables con el ambiente. Eso un poco para ir avanzando, como tú decías. Ya. Ok, listo. Muchísimas gracias, Jaimito. Para Marcelo, ¿cómo se puede hacer conciencia en los empresarios sobre estos temas y aquellos consideran que es un gasto capacitar a sus colaboradores? Y lamentablemente parece que esa es la norma, cuando en realidad debería ser una práctica ética dentro de los industriales con conciencia. Yo les he dicho a mis estudiantes de mis clases de investigación, también hay que hacer ciencia con conciencia, que gire alrededor del humanismo, porque nada tendrá mayor éxito que la investigación y el conocimiento que se genere siempre sea pensando en los demás. Y entonces, el empresario también tiene que hacerlo eso. O sea, si un empresario lo está mirando a la capacitación como un gasto, estamos en el otro lado de la moneda. Definitivamente los empresarios deben ya eliminar esos paradigmas un poco antiguos tal vez y pensar que siempre será la capacitación del personal una riqueza que a la vuelta va a dar sus beneficios. Es una inversión definitivamente. Un empresario inteligente va por ese camino y no lo duda un par de veces cuando sabe que invertir en capacitación le va a retribuir en mayores beneficios para su empresa. Hay que romper ese paradigma y en esa línea estaría esta nueva visión de mundo. Y yo creo que hoy por hoy, con esta cuestión de la pandemia, muchos paradigmas se han roto ya y hay algunos que todavía hay que desterrarlos, porque nos toca reaprender a una nueva circunstancia, a una nueva realidad.
Bien, mi doctor Marcelito, muchísimas gracias. Otra inquietud de Cris Acuña Fernández. Dice, interesante tema el que aborda el doctor Díaz. ¿Existe alguna normativa ecuatoriana referente a contabilidad ambiental a nivel contable y tributario? Saludos desde Argentina. Bueno, en el caso de Ecuador, tenemos la ley de régimen tributario de una u otra forma aborda parte de eso. Tenemos la parte de las botellas de plástico, en algún momento había, por ejemplo, la cuestión de los vehículos, y ahora las fundas plásticas. Se tiene ese indicio, ¿no es cierto? Esas ganas de querer ir por el ambiente, sin embargo, hay mucho por trabajar porque no es suficiente. Desde el punto de vista contable, tenemos la parte de las NIP, tenemos la parte de las NIG-SP. En el caso de las NIP también, por ejemplo, hemos trabajado ya con esa norma, pasivos contingentes que nos ayudan a identificar lo que son pasivos ambientales. La parte, por ejemplo, también puede ser activos intangibles. En el caso, por ejemplo, de las NIG-SP, hemos trabajado con la NIG-SP 17, que tiene que ver con propiedad de cantidad de equipo, para reconocer y valorar lo que conocemos como los activos ambientales. En este caso, por ejemplo, hemos hecho una propuesta para valorar las áreas protegidas de diferentes tipos. Existen normativas que nos van a permitir generar eso. Sin embargo, hace falta profundizar en esas normativas y generar algún momento temas como contabilizar activos y pasivos ambientales, temas como contabilizar, por ejemplo, activos culturales, que es otro tema también interesante relacionado con eso, pero eso todavía las normas vagamente lo abordan, pero sería bueno, interesante, inclusive hacer una propuesta al organismo que maneja las NIP y abordar estos temas que tienen que ver con la parte ambiental ampliamente y con la parte cultural. Bien, otra inquietud de Marisa Ramos es, ¿crees que se puede minimizar el impacto con relación al calentamiento global? Sí, como habíamos dicho, se puede, todo es posible, ¿no? La cuestión es que todos tendríamos que trabajar en conjunto, todo el mundo. Si pocos hacen muchas cosas, no se diga si todos nos unimos. Sin embargo, claro, dependemos también de estados y también dependemos de organismos internacionales para que esto se ejecute. Sin embargo, como decíamos, esta pandemia, de una u otra forma, todos hemos colaborado porque ya no hemos contaminado mucho. Bien, ¿qué tipo de sanciones recomiendas ejecutar para dar cumplimiento a las normas ambientales en la empresa? En el caso de ambiental, como tiene que ver con responsabilidad social, y la responsabilidad social es algo, digamos, como no obligatorio, excepto de las cooperativas que la ley les obliga a generar esta información de responsabilidad social. Si no hay una norma que les obligue a las personas, a las empresas, a generar información ambiental, entonces las empresas nunca lo van a hacer. Entonces tiene que ver con política de Estado, tiene que ver con legislación, tiene que legislar las personas que están encargadas en esa área para que exista esta conciencia y esta obligación de generar o contabilizar o normalizar lo que es activos y pasivos ambientales. Ok, también nos dice, ¿cuál es el rol que desempeña la contabilidad ambiental en la productividad de las empresas que la aplican? Pues miren, nuevamente, si es que las empresas estudian su parte ambiental interna, van a identificar costos, gastos, activos, que inclusive pueden estarles haciendo gastar mucho dinero, porque de pronto tienen activos muy obsoletos que el mantenimiento es costoso, pero que si eso mismo lo trajeran con una tecnología más actual, primero van a ser más ecológicos, van a ser más eficientes y van a ser más productivos. De pronto están utilizando materias primas que contaminan mucho y esa contaminación afecta a sus empleados, afecta de pronto a la misma empresa, afecta a su entorno, puede haber demandas. Entonces, si utilizamos y analizamos la parte ambiental en la empresa, vamos a identificar qué materias primas, por ejemplo, debemos utilizar. Y desde el punto de vista de costos indirectos, igual manera, existen estos costos indirectos que están de una u otra forma aportando a que se contamine el ambiente, y si nosotros lo estudiamos, a lo mejor podemos ahorrar muchos más costos
ser más eficientes y más amigables con el agua. Bien, muchísimas gracias, Jaimito, por tu apreciación. Déjame ver. Otra inquietud. ¿De qué manera ayudaría la contabilidad ambiental a los intereses de una empresa? Nos pregunta Israel Vallas. Jaimito, tu micrófono, Jaimito. Disculpe. Todos queremos que las empresas en el tiempo salgan adelante, y eso nos explicaba María del Carmen, parte de eso y la importancia que tiene. Pero si las empresas no cuidan el ambiente, a lo mejor nos quedamos sin ambiente y nos quedamos sin empresa. Entonces tenemos que ir un poco viendo hacia adelante, porque de lo contrario, las empresas en el transcurso del tiempo, algunas de ellas que utilizan materias primas de la misma naturaleza, podrían quedar sin esas materias primas y desaparecer. Pero si se van innovando, por eso es importante que las empresas también inviertan en investigación. Lamentablemente, las empresas, como son familiares, unipersonales, y también se requiere esa parte organizativa, no le invierten en investigación, porque si le invirtieran en investigación podrían desarrollar de una u otra forma nuevos productos más ecológicos, más amigables, menos costosos, y por ende hasta ganarían más. Pero eso se necesita que también haya una transformación dentro de la administración para que tengan esa visión y puedan crecer. Muchos países nos están superando en eso, ¿pero por qué? Porque no esos países han invertido en investigación. Es lo que necesitamos que también en esa área. Bien, muchísimas gracias, Jaimito. Nos hacen otra inquietud. ¿Cómo cree usted que la gestión del conocimiento se pueda aplicar en las organizaciones? María del Carmen, por favor. Muchas gracias. De hecho, las organizaciones no son más de lo que su gente es. Sin embargo, estas vendrían como directrices de arriba hacia abajo, es decir, desde la alta gerencia. Los directivos de las empresas deberían tener un nivel cabal y consciente de qué se trata la gestión del conocimiento y cómo utilizarla. Realmente tenemos ejemplos a seguir. Muchas empresas exitosas que han aplicado gestión del conocimiento permanecen en el mercado, prevalecen y tienen grandes resultados. De hecho, en la actualidad, sistemas importantes como Scrum, que han combinado el conocimiento tácito con la aplicación tecnológica para la toma de decisiones en el área de contabilidad, de las finanzas, en el CRM, en producción, pues están teniendo resultados muy deseables. Bien, muchísimas gracias, María del Carmen. Ya, otra inquietud, Jaimito. ¿Considera usted que la práctica ambiental en las empresas ecuatorianas incide de manera directa en la imagen de estas ante la sociedad? Era una inquietud de Tito Sebastián Chanco. Como les había explicado, en la parte ambiental viene de la mano de responsabilidad social. Hay estudios que realizamos con un compañero, el doctor Cuba. Él estudia específicamente la responsabilidad social y utilizan de una u otra forma estas herramientas ambientales y sociales, inclusive para captar nuevos clientes, inclusive para posicionarse en el mercado. Entonces, la parte ambiental y la parte social es positivo si lo sabemos manejar, si lo sabemos utilizar y lo sabemos valorar. Si solamente lo utilizamos de una forma, digamos, no apropiada, entonces será de pronto positivo para la empresa, pero negativo para todo su entorno. Por eso es importantísimo tener ese como una adecuada armonía entre la parte ambiental, social y económica, porque van de la mano. Lo que hagamos en la parte ambiental impacta en la parte económica. Lo que hagamos en la parte social impacta en la parte económica. Ya nos comentaba el doctor Marcelo que las empresas muchas veces no reconocen a
un trabajador. Entonces, si el trabajador no se ve reconocido ni económicamente, sino de pronto con un reconocimiento de, bueno, te felicito, gracias, o un certificado, entonces él a lo mejor baja su rendimiento y ya no trabaja lo mismo, y eso hace que las empresas pues decliven, ¿no? Por eso es importantísimo que todo esto lo abordemos más profundamente, quizás en otros cafés más adelante, para ir profundizando mucho más lo que hablaba el doctor Marcelo, en el sentido de que las empresas se benefician de sus trabajadores, se benefician del ambiente para generar esos recursos que les va a permitir crecer y desarrollar como organización. Bien, muchísimas gracias, Jaimito. Para terminar, queremos agradecer a nuestros expositores por haberse dado cita el día de hoy en este café científico y compartir con todos nosotros su valioso conocimiento. De igual manera, a las personas que nos escribieron, sí, incluso nos mandaron saludos desde Argentina, felicitándonos por este conversatorio que hemos tenido el día de hoy. Gracias a Juan Pablo Martínez y Anderson Argotti por el soporte técnico brindado en esta transmisión, y lo mismo a la DIDE, a la Dirección de Investigación y Desarrollo. Y por supuesto, nuestra gratitud a todas las personas que han conectado y acompañado la noche de este viernes 22 de enero del 2021. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo a todos. Hasta pronto.